A ver, la historia que vamos a desgranar hoy parece sacada de una película. Imaginaos esto, una empresa gigante, un líder en su sector, que ve cómo sus beneficios se disparan más de un 400% en un solo año, para luego, al año siguiente, ver cómo se esfuman por completo. Pues esto no es ficción, es la historia real de Techeng, un gigante textil y su brutal montaña rusa financiera. La pregunta clave es esa: ¿cómo es posible algo así? Y ojo, que no estamos exagerando ni un poquito. Estas son las cifras reales de la compañía. Entender qué pasó aquí no solo nos cuenta la historia de Techhong, sino que nos da unas pistas increíbles sobre las fuerzas que mueven la economía mundial y los riesgos a los que se enfrentan hasta los más grandes. Y aquí está el culpable, el protagonista inesperado de todo este lío. No es una tecnología revolucionaria ni una decisión de un directivo estrella, no, es algo tan básico como el algodón. Toda esta locura, toda esta montaña rusa la provocó una simple fibra natural. Vamos a ver exactamente cómo pudo liar semejante jaleo financiero. Venga, pues empezamos. Como en toda buena montaña rusa, lo primero es la subida, ese ascenso lento que te va preparando para lo que viene. Así fue como Texon empezó a escalar. A ver, fijaos en esta progresión. En 2014 la cosa pintaba bastante mal, con unos márgenes por los suelos. Pero ¿cuál fue la clave? Que el precio del algodón se estabilizó. Y solo con eso, mirad lo que pasó. En apenas 2 años, la empresa no solo se recupera, es que duplica sus beneficios 2 veces seguidas. Un crecimiento absolutamente explosivo que fue la base de todo lo que vino después. Claro, no todo podía ser tan bonito, ¿verdad? Después de la calma, como suele pasar, llega la tormenta. Aquí es cuando la empresa empezó a chocar con fuerzas externas que iban a sacudirla de verdad. Es que lo que vemos aquí es literalmente la tormenta perfecta. Por un lado, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que lo llenó todo de incertidumbre. A eso, súmale que se metieron en nuevos negocios que al principio daban pérdidas. Y ya, para rematar la faena, llega la pandemia y congela la demanda en todo el mundo. El resultado, en 2 años, todo lo que habían ganado se esfumó. Vale, un momento. Para entender bien esta caída hay que tener claro un concepto, el margen bruto. Pensemos que es como el termómetro de la salud de un negocio. Te dice cuánto ganas con cada cosa que vendes, en bruto. Si este número se desploma, como le pasó a Texhong, es una señal de alarma, pero de las gordas. Y ahora sí, agarraos bien porque llegamos a la parte más bestia del viaje, el momento exacto en que la empresa pasó de estar en la cima del mundo a asomarse directamente al abismo. Esto es alucinante. Justo después del caos de la pandemia, pasa algo que nadie esperaba. En 2021, la demanda que había estado contenida de repente explota. Y los beneficios de Techhong no es que se recuperen, no, es que se multiplican por más de 5, un salto del 417%, una auténtica locura. Parecía que ya estaba, que lo peor había pasado. Pues no, el subidón duró un suspiro. Inmediatamente después, todo el castillo de naipes se vino abajo. La inflación, la guerra en Ucrania y sobre todo una apuesta malísima comprando algodón carísimo justo antes de que el precio se hundiera, provocaron el desastre. Pasaron de un beneficio récord a tener pérdidas por primera vez en su historia. Y esta tabla lo deja clarísimo. Mirad el margen bruto, el termómetro del que hablábamos. De un pico histórico del 22,1% en 2021, se despeñó hasta un mísero 6,4% solo 2 años después. La rentabilidad del negocio, su esencia, simplemente se había hecho humo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo sobrevive una empresa a un golpe así? ¿Cómo no quebraron? Pues aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Vamos a ver las estrategias que permitieron a Techhong aguantar el tipo. Pues la clave es que Texon no estaba improvisando, llevaban tiempo jugando una partida de ajedrez a largo plazo. Primero, se hicieron más grandes y controlaron más partes del proceso, desde el hilo hasta la ropa. Segundo, fueron listos y movieron fábricas a sitios como Vietnam para esquivar aranceles y costes. Y tercero, y esto es muy importante, usaron herramientas financieras para protegerse de las subidas y bajadas locas del precio del algodón. Pero ojo, que había otro problema escondido. Fijaos en este gráfico. Casi un 20% de sus gastos en un mal año se iba a costes financieros. ¿Qué es esto? Pues básicamente pagar los intereses de sus deudas. Y claro, cuando los tipos de interés suben en todo el mundo, la deuda que antes podías manejar, de repente se convierte en una losa que te aplasta. De hecho, la propia empresa lo dice sin rodeos en su informe anual. No buscaron excusas raras. Admitieron que la combinación de un algodón carísimo y los cierres por la política de COVID-0 en China fue un golpe directo a su rentabilidad. Más claro, imposible. ¿Y después de la caída, llegó la calma?
Pues sí, este número, 589 millones de yuanes, es el beneficio que tuvo Texon en la primera mitad de 2024. No es la barbaridad de 2021, claro que no, pero lo más importante es que es una cifra positiva. Consiguieron frenar la caída en picado. O sea que lograron salir del bache. ¿Cómo? Pues gestionando mejor los costes y con una pequeña recuperación de los pedidos. Consiguieron volver a ser rentables y, al menos de momento, parece que la montaña rusa ha llegado a una zona un poco más llana. La historia de Texon es un caso extremo, sí, pero es un recordatorio brutal de que en la economía de hoy la estabilidad puede ser solo una ilusión. Han demostrado ser increíblemente resilientes, pero la pregunta final se queda ahí, en el aire. En un mundo tan volátil como el nuestro, ¿está la próxima gran caída esperando justo a la vuelta de la esquina?